Buenas tardes, soy Macario Lozano y este es su programa Jornal 2030. Gracias por estar con nosotros, Violeta. Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Macario, ¿qué tal? Buenas tardes. Uno de los grandes problemas que existe en el país y que no se conocen, no se discuten y cuando menos no se tiene conocimiento pleno de su gravedad, de su extrema gravedad, es el de trata de personas. Así es un delito muy grave que lamentablemente pues no ha generado la conciencia que debiera, porque pues hay muchísima gente que es víctima de esta trata. Muchas veces la gente solamente lo remite a trata de blancas y a veces lo ven como algo muy lejano, como algo muy pasado, pero lamentablemente es vigente, ocurre y pues genera prácticamente una esclavitud. Por eso, bueno, quisimos ir a cuestionar, a profundizar en este tema. Vamos a ver las entrevistas. Civil, primeramente denunciando que no nos acostumbremos, que no seamos insensibles, que no tengamos un corazón duro, sino que cada vez que veamos la posibilidad de trata de personas, denunciemos, llamemos a la autoridad aunque saturemos las líneas y que de verdad podamos como sociedad cuidar a nuestros niños, niñas, jóvenes, repudiar a aquel que compra seres humanos, exigir que los medios de este estado tampoco publiquen ningún anuncio que pudiera darle pie a los tratantes y exigir que todos los giros negros sean cerrados. Yo creo que gracias a ustedes los medios cada día hay más conciencia, cada vez que escuchan ahora a mamás de víctimas, antes a chicas que fueron explotadas sexualmente o personas que fueron explotadas laboralmente, la gente empieza a comprenderlo. Muchas personas, sobre todo hombres, no tenían esta conciencia de que la chica a la que le estaban pagando, bueno, lo que es interesante es que ya está la conciencia de fijarse si está por su gusto o está en contra de su voluntad. Tengo un caso precisamente de un cliente que fue a un giro negro y me escribe un correo electrónico, un giro negro de Atizapán de Zaragoza, y me escribe y me dice: diputada, ahora que fui a este giro negro me di cuenta, o sea, cuando estaba yo pagando estos servicios, que la chica que estaba ahí estaba en contra de su voluntad. Menos ya hay un poco más de conciencia. Espero que un día ese señor, en lugar de usar su dinero para humillar de esa manera y comprar un ser humano como si fuera mercancía o objeto, mejor le ayude a pagar sus estudios y le ayude de una manera voluntaria, de una manera en la cual la chica no tenga que ser humillada. Hay muy poca conciencia en la sociedad sobre el tema, porque ha habido poca difusión sobre ello. Aquí yo reconozco el trabajo que ha hecho Rosy Orozco, por ejemplo, que ha sido extraordinario, pero aún así yo creo que hay poca conciencia en la sociedad sobre la gravedad de este tema, ¿no? Y creo que debiera necesariamente de dársele una mucho mayor atención. Vamos a organizarnos, vamos a abrir un albergue para que podamos atender a estas niñas, para reubicarlas nuevamente en una vida normal. Vamos a aportar para que las organizaciones no gubernamentales que están atendiendo este tipo de casos tengan un mayor sentido de movilidad y una mayor capacidad de movilización en el tema, ¿no? Hay que hacer una promoción de la cultura de los derechos humanos y particularmente atendiendo el caso de trata, pues hay que hacerlo amplio, todo lo amplio que esto dé y que den nuestras fuerzas. Mucha gente no sabe ni siquiera que es un delito, entonces habría que estar estableciendo constantemente campañas para difundir el tema de la trata de personas, las modalidades, porque son 5 modalidades, no solo la explotación sexual, es la explotación laboral, es la mendicidad, es también incluso la extracción de órganos para empezar a lucrar con ellos. Entonces es un tema que hay que ponernos a trabajar, darlo a conocer e involucrar a la sociedad, porque la sociedad nos puede ayudar mucho a que más personas no sean víctimas de este delito. El Estado de México está contemplado dentro de los 18 estados con mayor incidencia de este tipo de delitos. Las cifras son muy altas y pues la idea es empezar a desmembrar las bandas que se dedican a tratar a las personas. Solo ya con la propuesta de ley que estamos metiendo, sino también ya como viene en el Código Penal, que es un delito, sería empezar a recuperar a las víctimas para llevarlas a algunos albergues especializados y les puedan estar ayudando. Con toda honestidad existe a medias, ¿no?
o existe de manera parcial. Por un lado estamos los que sí atendemos, los que sí conocemos del problema, los que sí luego lo percibimos como un cáncer social, y están los que no les interesa, los que se hacen indiferentes, los que se hacen incluso que promueven este tipo de conductas. Educación y ser un poquito menos hipócritas. La sociedad muchas veces le jugamos al inocente, ¿no? Sin serlo. Por un lado, vemos la nota en algún periódico, nos espantamos de que hay por ahí un homicidio, pero en las páginas subsecuentes están los anuncios y de eso no nos espantamos. Entonces, como que le jugamos al inocente. Tenemos que entender que tenemos que ya desarrollarnos como sociedad, que al fin de cuentas nos hacemos daño todos. El que se hace indiferente hoy a un tema de trata de personas, pasado mañana será su nieta o su hija o su hijo o su nieto el que caiga en un problema como este, ¿no? Tal vez el propio nombre con que denominen el delito no impacte, no dé la connotación que tiene, una trata de personas. Pudiera pensarse que es una cuestión inofensiva, una cuestión no grave, cuando en realidad se trata de la esclavitud, como tú dices, pero además de la sustracción, del secuestro, de distintas formas que emplean los que se dedican a este delito para explotar a las personas sexualmente, como vimos en la mendicidad, incluso para órganos. Así es, laboralmente, como lo denuncia la diputada, y es un tema que se empezó a tratar a raíz de que algunos actores, sobre todo pues organizaciones sociales, pero también diputados, aquí principalmente los diputados del PAN, lo empezaron a tratar en la legislatura pasada, generaron un cambio en el Código Penal para que se sancionara ya, y se reconociera primero y se sancionara como delito, porque ni siquiera estaba reconocido en la ley. Entonces, ahora se está buscando crear una ley para combatirlo con mayor eficacia, para también dar protección a las víctimas de este delito. Antes se confundía mucho y se tomaba como si se limitara nada más al delito del lenocinio, que es el caso de los que explotan a las mujeres en la prostitución, que tienen negocio de ese tipo, que también es delito, también es grave, pero esto va mucho más allá, porque la prostitución también puede darse por personas que por diferentes razones, incluyendo la propia necesidad de las mujeres, se dedican a la prostitución y se las explotan, y ese es el lenocinio. Pero aquí es una cuestión de la explotación sexual forzada, amenazada, y una especie de esclavitud donde se borra toda noción de la humanidad de la persona, ¿no? Así es, y que se da de múltiples formas. Se ha denunciado mucho que está pues en los centros nocturnos, que son muchas veces para hombres. Evidentemente también hay trata de menores, niños, niñas, también por los anuncios que salen en los periódicos, que es algo que se ha estado tratando de eliminar ya para que pues los medios no contribuyan a pues andar publicitando este tipo de cuestiones que podrían estar relacionados con el delito de trata. Para que se entienda mejor, es precisamente la prostitución, una de las vertientes es la prostitución de las personas, generalmente son niños o niñas, adolescentes, menores de edad en todo caso, y aún mayores de edad, ¿no? Pero es la prostitución forzada, con amenazas de muerte, con una serie de mecanismos de presión y de coacción, y de que no le permiten a esa persona ya ser en realidad persona. Es decir, es el caso de que el trato humillante, el trato desconsiderado en todos los sentidos, y una explotación terrible en el aspecto de la relación sexual con los hombres, ¿no? Así es, y la diputada Rosy Orozco del PAN, que es una de las personas que más han luchado para combatir este delito, que a ella se debe también en gran parte que exista ya una normatividad a nivel federal, es quien ha denunciado esto, y también ha señalado que de acuerdo con las encuestas que han hecho, muchas de estas niñas también pues eran obligadas a veces a extorsionar a los propios funcionarios, a sacarles fotografías y después extorsionarlos para pedirles favores, e incluso en algunos casos obligadas a asesinar gente. Esto es una cuestión muy delicada y muy grave, que no se tiene todavía la percepción pues de la sociedad sobre hasta dónde llega. Todas las desapariciones de niños, de adolescentes, hombres y mujeres, tienen que ver mucho con la trata de personas, y también se da el caso de la prostitución, pero también lo que dicen, para asesinarlos después y utilizar sus órganos para atender a otras personas, ¿no? A gente de dinero sobre todo. O sea, es una cuestión muy grave que no hay idea todavía de lo que está pasando, y está pasando en estos momentos. Y que es un delito lamentablemente muy redituable, porque se habla de que es el segundo delito que genera mayores ganancias. Esto es terrible. Ella también ha reconocido que se han hecho esfuerzos, que por ejemplo en el Distrito Federal se lograron cerrar
muchísimos corredores y centros, y aquí ha pedido también que en el Estado de México se haga. Ya hay una propuesta de una ley de trata de personas, pero bueno, los diputados ahora están esperando a que salga la ley general a nivel federal para que después ellos hagan una, pues, en armonía con la normatividad federal. Aunque ya se incorporó al Código Penal y ya se puede sancionar, sin embargo también incluso se creó una institución específica ahí en la Procuraduría para atender este delito. Lo que pasa es que no ha operado. Es decir, hasta la fecha no se ha rescatado, cuando menos no se ha informado que se haya rescatado una sola víctima, porque ese es el problema. Hay que prevenir el delito, pero también hay que rescatar a las que ya están. Toda la gente que está siendo explotada, que está siendo sometida a estas terribles humillaciones de denigración humana, tiene que rescatarse, y aquí no se ha rescatado a nadie y no se sabe qué están haciendo. Sí, lo que pasa es que también aquí en el Estado una de las personas que pues más han estado impulsando esta ley es la diputada panista Mónica Fragoso, y ella también ha denunciado que la Procuraduría lo que tendría que hacer es ir a hacer operativos a los centros nocturnos, a diferentes espacios, o checar los periódicos y de ahí tomar pistas para investigar y salvar a la gente que esté siendo víctima de trata de personas. Pero sí se ha visto omisión o quizás hasta negligencia, no sabemos, de las autoridades estatales, que no han hecho gran cosa, o como tú mencionas, por lo menos prácticamente no han informado nada. La cuestión es en que este tipo de delitos también genera ganancias exorbitantes, como lo decían, creo que es la segunda después del narcotráfico, y como el narcotráfico también tiene una gran capacidad de corromper, de comprar autoridades, de lograr que no se les persiga, que se les permita trabajar libremente, y esto es gravísimo. Aquí en Toluca ha habido casos también de trata de personas, incluso de menores de edad, de niñas casi de adolescentes, ¿no? En una situación de verdad que debe avergonzarnos a todos todavía, que se estuviera dando en pleno siglo XXI ya. Así es, la verdad es que pues sí hay que exigir a los legisladores que se pongan a trabajar, que saquen una buena ley, pero también mucho más a las autoridades que apliquen la norma. De nada sirve tener una excelente ley que se quede como letra muerta. Es necesario que se aplique primero para prevenir, pero también para combatir ese delito y salvar a las personas que sean víctimas. La ley prevé delitos graves contra el trata de personas. Yo creo que incluso deberían cambiarle la denominación al delito, porque trata de personas de verdad no da la idea de lo que se trata, ¿eh? Y es una cuestión muy grave, gravísima. Lo peor que puede pasarle a una persona es que la esclavicen para fines tanto de mendicidad como también para prostitución. Así es, y bueno... Y si se trata de menores, mucho más condenable. Y en el paquete de iniciativas que envió el Ejecutivo, pues solamente se sancionaría la trata a menores de edad, que prácticamente vendrían siendo como pederastas. Pero hay que ir más allá, porque la trata abarca muchísimo más, como ha mencionado la diputada Mónica Fragoso, que tiene que haber una ley que sea eficiente, que la hagan eficaz las autoridades. No, y también pues a la trata a la prostitución que explotan a las mujeres mayores de edad, ¿no? Sí, por supuesto, por eso hay que ir más allá, ¿no? Pero bueno, vamos a un corte y regresamos con otro tema.